en Ángulos. Recordamos los sucesos más importantes de los meses de septiembre y de octubre del 2014. Manifestaciones de la comunidad estudiantil de la UDG tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ricardo Esparza, estudiante de la UDG, pierde la vida presuntamente tras ser detenido por policías de Guanajuato. Choferes del transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara piden policías en cada unidad para evitar asaltos. Y usuarios y autoridades festejaron los primeros 10 años de la vía recreativa de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer y único Infomagazine de la televisión en Jalisco. Esto es Ángulos. Este es nuestro programa número 5 del resumen anual que ya es una tradición llevar hasta ustedes con lo más importante de este 2014. Y en esta ocasión revisamos junto con ustedes lo más importante de octubre y de septiembre. En octubre hubo una manifestación masiva por parte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que reclamaban justicia por la muerte de su compañero Ricardo, quien murió en el Festival Cervantino de Guanajuato, y también por el caso Ayotzinapa. Alrededor de 20,000 personas, entre estudiantes, trabajadores, profesores y académicos de la Universidad de Guadalajara, salieron a las calles la mañana del miércoles para alzar la voz ante la inseguridad que se vive en México, y en particular contra la violencia que por parte del Estado sufren los estudiantes del país. No, es un día importante para los universitarios, es un día donde podemos expresar nuestra indignación, nuestra tristeza, porque nuevamente perdimos a un compañero de esta universidad. Se trata del caso de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, de 23 años, quien cursaba mecatrónica en el Centro Universitario de Los Lagos, y quien presuntamente murió en manos de policías de Guanajuato luego de ser detenido al visitar el Festival Internacional Cervantino, según diversos testigos. La muerte de Ricardo de Jesús se suma al escándalo nacional tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, donde también estarían involucrados funcionarios de distintos niveles de gobierno. Ante esta situación, los universitarios exigen cambios. Pues pediría que mejoraran la seguridad en general, no solo para nosotros, de todo el país está muy mal en estos momentos. La inseguridad que hay, los secuestros, la violencia, todo. Indignación, ¿no? Solidaridad con los estudiantes que están perdidos, pues ahorita son ellos, al rato puede ser uno. Más que justicia, seguridad para los estudiantes, para el pueblo. No sé a dónde vamos a parar con tanta situación. Los académicos de la UDG se sumaron también al contingente, que partió desde Plaza de la Bandera, la Glorieta Olímpica y la Normal, y que se concentró finalmente en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. Hoy la comunidad académica se muestra solidarios con estos jóvenes desaparecidos y bueno, y más que nada consternados, indignados por la muerte de nuestro compañero estudiante de Lagos de Moreno. Me parece que es una postura de indignación, ya basta la impunidad. Ya no queremos más desaparecidos y todo el contingente de académicos marchará con sus escuelas, el sindicato es solidario y parará actividades acompañando a los jóvenes en esta marcha. Estudiantes de otros centros universitarios como el ubicado en Autlán y principalmente el de Lagos de Moreno también realizaron manifestaciones en sus respectivas ciudades. La Federación de Estudiantes Universitarios decidió en asamblea hacer una caravana hacia Guanajuato para exigir el esclarecimiento de la muerte de Ricardo de Jesús Esparza. Nosotros haremos las presiones que sean necesarias para darle justicia a las familias de nuestro compañero. Claro, nos iríamos a manifestar para pedir a las autoridades que esclarezcan el caso. Y por aquellos días de octubre, nuestro compañero Aníbal Vivar realizó un recorrido por ahí por Guanajuato, por donde se dijo que habría fallecido Ricardo y comprobó personalmente que si es que estaba alcoholizado, como se había dicho en un principio por parte de autoridades de Guanajuato, habría sido muy difícil que recorriera el trayecto que se dice que recorrió hasta el lugar donde finalmente falleció. Recordemos. La muerte del estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, Ricardo de Jesús Esparza, aún continúa sin ser esclarecida en su totalidad. Su viaje, realizado el pasado 18 de octubre junto con otros estudiantes, estaba planeado para no tener incidentes, tal y como había ocurrido en otros viajes similares organizados por los propios estudiantes. Es aquí en la plaza conocida como del Ropero,
donde los 3 universitarios, los estudiantes del Culagos, se encontraban después de haberse separado del grupo de demás estudiantes que vinieron a la ciudad de Guanajuato a disfrutar parte del Cervantino. Ricardo, junto con Daniel de León y otro compañero más, estaban sentados en la fuente que se encuentra a mis espaldas. Posteriormente, los policías llegaron por Ricardo, lo llevaron hacia la parte trasera, hacia el callejón, y ahí le pidieron que se disculpara con una persona porque supuestamente había orinado. Algunas versiones de algunos testigos dicen que le estaban pidiendo dinero, pues al parecer no se lo querían llevar a pesar de que había cometido una falta administrativa. Ese fue el último momento en el que sus compañeros vieron con vida al estudiante de Culagos. Los habitantes de Guanajuato no quieren hablar del tema. Muchos dicen estar inconformes con lo que ocurre en la ciudad, pues consideran que la teoría que señala que la muerte de Ricardo se debió a un abuso policial no ha sido disipada. A pesar de esto, existen algunos testigos que de forma anónima dan sus testimonios. Uno de ellos nos llevó hasta el punto en donde él pudo ver que los elementos de la policía estatal tenían al estudiante de Culagos de rodillas mientras lo extorsionaban. Esto a una distancia considerable del sitio en donde estaban sus compañeros de viaje, en un punto apartado al que se llega cruzando el ingreso a un estacionamiento y parte de una plazoleta. Sí, aquí lo tenía. Y entonces dije, chinga su madre. Y dije, ¿dónde? Ya no andaba. Pues cuando pasé, pues fue con lo que vi cuando pasé. También le digo, buenas tardes. Buenas tardes. No, nada más me dijeron que lo estaban basculeando. Y el chavo nada más oía que decía, déjenme hablar. Nos encontramos en estos momentos sobre la privada Ratón. Estamos a un costado de una plazoleta que da hacia la calle que nos lleva hacia el estacionamiento. En esta plazoleta fue donde se detuvo a Ricardo. De acuerdo con versiones de testigos, se trajeron a Ricardo hasta aquí. Justo en esta parte fue donde lo pusieron hincado y donde lo empezaron a basculear. Aquí le pidieron dinero y él trató de comunicarse con algunas personas. Esto de acuerdo con versiones de testigos. De acuerdo con lo señalado por quienes estuvieron ese día junto con Ricardo de Jesús, eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando los policías lo llevaron hacia el callejón. En el estacionamiento entraban y salían autos como comúnmente sucede cualquier día. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que el joven alumno de Culagos era llevado por 2 policías. La cámara que registró esto se encuentra justo al ingreso del estacionamiento y aunque hay más en esta zona, solo se presentó como evidencia la imagen de una sola cámara. Ricardo de Jesús llegó a Guanajuato cuando aún se vivía la plenitud del Festival Cervantino. De acuerdo con las imágenes presentadas por la Procuraduría Estatal, a Ricardo se le vio caminar por algunos otros sitios, al parecer sin rumbo fijo. Sin embargo, esto no explica cómo fue que se movió desde un punto turístico localizado en la zona centro de la ciudad hasta uno de los extremos de una zona habitacional ubicada en las faldas de un cerro. El cuerpo del joven fue encontrado cerca de las 6 de la mañana del domingo 19 de octubre en el interior de una casa ubicada en el callejón Peña Grande. Este sitio, al igual que muchos otros callejones que hay en la capital de Guanajuato, tiene espacios estrechos. Aunque existe una gran cantidad de casas, es poca la gente que deambula por las calles, por lo que no se puede pedir mucha referencia ni muchos datos. Esta es una de las panorámicas que puede observarse desde el callejón Peña Grande. El ascenso es dirigido hacia el Cerro de los Leones y en dirección hacia la presa de La Hoya. En la parte de abajo se encuentra el Jardín Embajadoras, hacia el oriente de la ciudad de Guanajuato. Una persona que no es de este lugar le costaría bastante trabajo ascender por todas las escaleras porque es un terreno irregular. De igual manera llegaría con su condición física un poco demacrada, pensando en que hizo un recorrido largo anteriormente, por lo que el subir una barda todavía le representaría un trabajo mayor. La versión de las autoridades señala que Ricardo llegó a este punto y al querer ingresar a robar cayó de una barda golpeando fuertemente su cabeza. En la casa en la que se localizó el cuerpo, al igual que en muchas otras, tienen puntos vulnerables que pueden utilizarse para tratar de ingresar a ellas. Algunas varillas o castillos que ayudan a escalar o postes de telefonía que pueden ser usados como apoyo. El argumento de la Procuraduría es que Ricardo subió ahí y al sujetarse de unos tubos que no soportaron su peso, cayó del otro lado de la barda principal, sitio al que no pudimos ingresar, pues desde el día en que se registró su desaparición ya no vive nadie ahí. Sobre los moradores nadie sabe nada, pues los vecinos que llevan varios años de vivir ahí no quieren hablar al respecto. Nos encontramos sobre el callejón Peña Grande. En esta parte de la ciudad de Guanajuato es donde se localizó el cuerpo de Ricardo, en el interior de este domicilio. En una de las marchas que se hicieron para exigir justicia y el esclarecimiento de su muerte, se dejó esta corona aquí para recordar
el lugar donde fue encontrado. Los vecinos no hablan mucho, se reservan. Existen medidas de seguridad en las casas como alambres de púas, protecciones y algunas otras cosas que evidencian que los vecinos tienen miedo de que alguien ingrese a sus casas a robar. Sin embargo, aún existen elementos que no quedan claros sobre el fallecimiento de Ricardo. La seguridad que implementaron los habitantes es evidente. Ventanas y bardas están protegidas, pero solo en algunas cuantas fincas. El sitio donde está la casa está a más de medio camino rumbo al Cerro de los Leones. Para llegar a la casa donde se encontró a Ricardo de Jesús es necesario subir 115 escalones que son irregulares, es decir, unos más grandes que otros. Incluso el descenso resulta un tanto difícil para quien no conoce el lugar. Cerca del ingreso al callejón está la plazuela Daniel Crowell Cázares. Aunque no es un sitio que frecuenten los turistas, las autoridades de seguridad colocaron varias cámaras de videovigilancia. Aunque es evidente que están ahí, dentro de las pruebas presentadas por la Procuraduría no se mostraron imágenes en las que se vea a Ricardo de Jesús llegando a este punto. Esta es una de las tantas dudas que surgen a revisar a detalle el caso. Así es lo que sucedió en torno al caso de Ricardo, que por cierto no ha sido suficientemente aclarado por las autoridades de Guanajuato. Y tras la pausa hablaremos de transporte público y otros temas que marcaron la agenda en los meses de septiembre y de octubre. No se vayan. Continuamos revisando lo más importante de los meses de septiembre y de octubre que le presentamos aquí en Ángulos. A principios del mes de octubre surgió un movimiento sospechosamente bastante bien organizado que incluso se apoyó de un canal de YouTube para denunciar las constantes agresiones y particularmente los asaltos de que eran víctimas los choferes del transporte público. Ante ello, se pidió un policía en cada unidad. Asignar 10,000 policías armados para que vayan a bordo de las 5,000 unidades del transporte público en la ciudad y que los políticos no se cuelguen del tema del transporte en el año electoral, son las exigencias que hicieron transportistas de diversas empresas reunidos en una asamblea en un hotel. Hugo Higareda Macías, representante de la Alianza de Camioneros, dijo que a diario se registran 30 asaltos a unidades del transporte y que ya no aguantan más esta situación. Por eso optaron por enfocarse al tema de la inseguridad en lugar de exigir nueva tarifa o de comprometerse a mejorar el servicio de transporte. Vamos a girar oficios, todo el sector, al gobierno del estado, pidiéndole, exigiéndole seguridad arriba del transporte público, pidiéndole que designe 10,000 elementos armados para que cubran los 5,000 camiones en 2 turnos y que arriba de cada unidad en servicio siempre tengamos un elemento armado. Los transportistas mostraron el caso de Gerardo Ramos, operador de la ruta 214, quien fue asaltado el sábado pasado, donde 2 delincuentes le acertaron un balazo en una pierna y le quitaron 800 pesos. Lo que es la ruta 214 y muchas rutas hemos sido víctimas de violencia, de asaltos, y pues ya basta, ¿no? Porque la verdad estamos saliendo hasta con miedo a trabajar. Pues ya nos hartamos de eso. Por su lado, Juan Carlos Villarreal, presidente del Frente Unido de Subrogatarios, dijo que enviarán oficios al Instituto Electoral Local y también al Nacional para que les pidan a los candidatos de todos los partidos que no usen el tema del transporte público, ya sea que se refieran a la tarifa o a los accidentes, porque eso le ha hecho mucho daño al sector transportista. Hoy, como tema prioritario, número 1, de los 2 que vamos a iniciar con líneas de acción el día de hoy, ¿sí?, es el exigirle a los políticos y a los candidatos que no se cuelguen de los servicios públicos y en particular que no se cuelguen del transporte público. Y ante el número tan significativo de unidades que circulan en zona metropolitana de Guadalajara el transporte público, las autoridades respondieron que era imposible que hubiera un policía en cada una de ellas. Sin embargo, ofrecieron reforzar los operativos de seguridad. Y cambiando de tema, por ahí del mes de octubre también, el Instituto Nacional Electoral dejó claro qué va a pasar con las urnas electrónicas de Jalisco que había comprado para la pasada elección el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Quedarían inservibles.
Los hechos violentos y las situaciones de inseguridad que se presentan en varios estados y zonas del país no son considerados como algo que pueda poner en riesgo el próximo proceso electoral, indicó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, quien recordó que otros procesos electorales también han estado enmarcados por situaciones adversas y aún así se han podido realizar. El tema de la inseguridad no es un tema reciente, desafortunadamente, y no es un tema con el que no se haya lidiado en el pasado. Las elecciones del 2012 se realizaron en un contexto de inseguridad en muchas regiones del país grave, y sin embargo el Instituto Federal Electoral en su momento logró instalar todas las casillas y la gente... A ver, hay preocupaciones específicas, pero las elecciones no son hoy. El consejero presidente del INE, quien estuvo de visita en Guadalajara para la presentación del informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, consideró que el tiempo que tardarán en realizarse las elecciones puede ser suficiente para cambiar de forma favorable las condiciones de inseguridad de algunos puntos. Lorenzo Córdoba también indicó que se han estado realizando reuniones con todos los institutos electorales de los estados para conocer la situación en la que se encuentran y poder definir qué temas serán abordados de forma conjunta para poder solucionarlos. También dijo que los aspectos financieros no pueden ser un impedimento para realizar las elecciones, por lo que consideró que este asunto es uno de los más prioritarios en los que incluso podrían intervenir en caso de ser necesario. Parte de estas reuniones es también retroalimentarnos de cómo va avanzando en cada entidad federativa la construcción de los respectivos presupuestos para los órganos locales, de modo tal que, si fuera necesario, el Instituto Nacional Electoral pueda de alguna manera intervenir o interceder para que se doten de suficientes recursos a los institutos estatales electorales, de modo que no se ponga en riesgo la elección, porque al ser ahora una casilla única, los riesgos, digámoslo así, de que no haya suficiencias presupuestales para llevarla a buen puerto, son tanto para la elección local como para la elección federal, y eso no lo quiere nadie. Respecto al tema de las urnas electrónicas con las que cuenta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, indicó que definitivamente estas no serán utilizadas en el siguiente proceso electoral, pues no se cuenta con el marco jurídico para validar su uso dentro del modelo de casillas únicas que se manejará. La urna electrónica no puede ser utilizada en esta casilla única porque no tiene validez todavía para las elecciones federales. Entonces, digamos, va a haber un paréntesis en el que van a tener este proyecto que verse acotado. Aunque también es cierto que eso es un tema que no está cerrado, y los buenos resultados, por ejemplo, que se han tenido en Jalisco, sin lugar a dudas deben llevarnos a seguir empujando el uso de estos mecanismos de la tecnología en las elecciones. Pero esto va a implicar una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así que tuvieron una vida efímera las urnas electrónicas del IEPC. Hasta aquí este bloque. Después de la pausa vamos a platicar acerca de cuestiones que tuvieron que ver con la ecología en este resumen anual de Ángulos, en que estamos revisando juntos lo más importante de septiembre y de octubre. No se vayan. Continuamos en este resumen anual de Ángulos, en que estamos revisando juntos lo más importante de septiembre y de octubre que le presentamos aquí en Ángulos. Corría en los primeros días de septiembre cuando los habitantes de la laguna de Cajititlán demandaban al ayuntamiento porque decían hay corrupción en la forma en que se ha venido manejando el intento de luchar contra la contaminación. Nadie habla al respecto. Las autoridades prefieren guardar silencio por el temor de que haya versiones encontradas, que se susciten contradicciones, y prefieren, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, primero ponerse de acuerdo y sujetar a la opinión pública a un comunicado oficial que explique lo que sucedió en Cajititlán, donde evidentemente se ha cometido un ecocidio. Cientos de miles de peces muertos son la muestra de que la laguna ha estado en el olvido durante años y que los gobiernos en esa localidad se han dedicado a simular que cuidan la ecología y sanean el agua. La abogada Vania Sotomayor, representante de ejidatarios, explicó. Hemos hablado, gritado, denunciado a las autoridades sobre la contaminación ambiental que hay en esta laguna, porque todas las aguas negras del municipio de Tlajomulco de Zúñiga las arrojan a la laguna de Cajititlán. Este efecto de mortandad que hay de los peces es por la contaminación biológica de los mismos. Ellos, al comer los excrementos del humano, se contaminan con nuestras bacterias, con nuestros parásitos, y provocan que ellos se reproduzcan dentro de ellos unos gusanos, que es lo que están provocando que se mueran.
Alguna vez se denunció públicamente lo que ocurría, pero nadie escuchó. Ahora solo se dedican las autoridades a recoger los cadáveres de peces que no soportaron la contaminación. Escuchemos. La laguna está altamente contaminada, sobre todo de eso, de lo que son todos los excrementos humanos, porque todas las aguas negras definitivamente se vienen a la laguna, están entrando aquí directamente del pueblo de Cajititlán, entran por el malecón y por el lado de San Miguel, Cuyutlán, de Cuesco, entran directamente por las supuestas plantas tratadoras. Entre ellas la planta grande que está en San Miguel, nada más está de adorno, no funciona, no tiene químicos, no la ponen a funcionar el tiempo que es debido. Las plantas de tratamiento de aguas residuales en Tlajomulco, en las que se han invertido cientos de millones de pesos, para nada sirven, comentó la abogada Sotomayor. Tatengo hizo la planta tratadora de San Miguel. Enrique Alfaro la inaugura y supuestamente la echa a andar, jamás la echó a andar. ¿Sí? Nada más fue por inauguración. Y posteriormente todas las aguas negras desde entonces están cayendo a la laguna de Cajititlán. Entonces ya tenemos bastantes años. Desde el año 2012 pusimos una denuncia ante la Fiscalía del Estado, que no se hicieron caso. Posteriormente hicimos una connotación directamente al Ayuntamiento de Tlajomulco con Ismael del Toro, no nos hizo caso. A tal grado llegó el problema que en noviembre del año pasado los ejidatarios presentaron por el ecocidio una denuncia ante la PGR, y lo ocurrido ahora en la laguna de Cajititlán demuestra que tuvieron razón. Y de esa denuncia por los pocos avances en contra de la contaminación, nos vamos hasta la costa, donde en el Campamento de la Gloria se hacía una actualización de los trabajos que se realizan para evitar la venta de huevos de tortuga. Hueveros es como se les conoce a las personas que roban y trafican con los huevos de las tortugas marinas. La situación actual sigue siendo preocupante para el campamento tortuguero de la Gloria de la Universidad de Guadalajara. Afirma el profesor investigador de la UDG, José Antonio Trejo Robles, que el humano es el principal depredador de las tortugas marinas. Pues todavía tenemos aquí en el Playón de Mismaloya pues gente de varias comunidades aledañas que está viniendo todavía. Las autoridades están respondiendo, Profepa, Marina, Policía Municipal, pero igual es un área muy grande, son áreas que se puede esconder muy bien la gente, es en la noche, es médano, son selva baja, entonces todo esto hace que sea muy difícil encontrar a la gente aquí, ¿no? Continúa la mortandad de tortugas por la carne y por los huevos. De $1 a $7 venden cada huevo traficado. Y la carne, según los lugareños, venden el kilo entre los 50 y los 60 pesos. El profesor investigador de la UDG, José Antonio Trejo Robles, señala el castigo que reciben los ladrones de huevos. Dependiendo lo que traigan, con los cuales los atrapen las autoridades, puede ser 1, 2, 3 años de cárcel, ¿sí? Por si traen un nido, 20 huevos, una tortuga muerta, ya causa mucho más, es un delito mucho más grande. Entonces esto hace que, pues dependiendo de lo que traen, es lo que va a ser el delito, va a ser la pena, ¿no? Señaló además el profesor investigador de la UDG, José Antonio Trejo Robles, que aún falta mucho para concientizar a más personas sobre la conservación y la protección de la tortuga marina en las costas de Jalisco. Mucha gente por tradición o por juego o por estamos en una cerveza, que tráete unos huevos, tráete esto, por juego, no sé, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo, pero la educación ambiental es lo que nos ha ayudado muchísimo. En noviembre vamos a tener actividades de educación ambiental en Melaque, en La Huerta y en Tomatlán. Estamos pidiendo el apoyo de CUCSUR, de nuestros compañeros de CUCSUR, para imprimir material de educación ambiental para poder dar la mayor cantidad. Ahorita tenemos planeados alrededor de 500 niños, llegar a 500 niños, que es nomás para empezar, pero bueno, eso ya tenemos los recursos, pero si tenemos más recursos, pues nos extendemos a donde se requiere. Ahí es el trabajo voluntario que realizan muchos en la costa de Jalisco para tratar de impedir que las tortugas se vendan sus productos, sus huevos, y se continúe con su reproducción. Hasta aquí la información de este bloque. Después de la pausa platicaremos de cuestiones que tienen que ver con cine y con literatura, así que no se vayan, ya regresamos.
Continuamos en este resumen anual de Ángulos, en que estamos revisando juntos lo más importante de septiembre y de octubre. En septiembre hubo una noticia que fue bastante bien recibida por la comunidad cultural de México y a nivel internacional. El anuncio para Claudio Magris del Premio Phil de Literatura 2014. El ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014 es Claudio Magris, quien dijo que sigue escribiendo obras a mano. Claudio Magris es el primer escritor en lengua italiana en obtener este galardón, que estará dotado de $150,000. La premiación se realizará dentro de la inauguración de la Feria Internacional del Libro, el próximo 29 de noviembre. Claudio Magris es autor de obras narrativas, es ensayista, poeta y traductor. Además de crítico, entre sus diversas obras que han sido traducidas a más de 20 lenguas, destacan los títulos Danubio, Otro mar, Microcosmos, El infinito viajar, Utopía y Desencanto, la exposición A ciegas y alfabetos. La presidenta del jurado calificador de la edición número 29 de la FIL, Patricia Martínez García, anuncia el fallo. El jurado decidió, tras cuidadosa deliberación, conceder el galardón a Claudio Magris. Nacido en Trieste, Italia, en 1939, Claudio Magris es autor de una obra narrativa, ensayística y crítica unánimemente reconocida como una de las más importantes de la literatura europea contemporánea. Su escritura, erudita y poética, imbrica la reflexión rigurosa sobre la literatura, la historia, las artes y las culturas con la narrativa autobiográfica y de ficción. Desde hace 24 años, el Premio Phil de Literatura se otorga para reconocer la trascendencia de la obra de autores contemporáneos. Dentro de los reconocidos escritores que han recibido el Premio Phil de Literatura han sido Juan José Arreola, Olga Orozco, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso y Fernando Vallejo. Esta edición reunió 39 candidatos y el jurado calificador estuvo integrado por 7 destacados personajes de la literatura contemporánea, informó el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López. En sus deliberaciones ponderaron la excelencia literaria y la calidad artística de la obra de los candidatos con la intención de reconocer con justicia una vida dedicada a la palabra escrita. Este grupo estuvo integrado este año por Horacio Costa, representante de la lengua portuguesa, Carlo Osola y Piera Solín, representantes de la lengua francesa, Patricia Martínez García en lengua española y representante del jurado en esta ocasión, Ernesto Ferrero, representante de la lengua italiana, Simona Sora del rumano y Joaquín Garrigós, quien representa en el jurado a las lenguas rumana y española. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que año con año la FIL es un escenario para acercar a mayor número de escritores y lectores. La feria contribuye a que los académicos y estudiantes y el público en general se acerquen a la lectura y al conocimiento, adquieran novedades editoriales en su campo de interés e interactúen con especialistas intelectuales y escritores reconocidos internacionalmente. Es en este contexto que el Premio Phil posibilita que todos los miembros de nuestra comunidad conozcan a los creadores en lenguas romances y disfruten su obra, lo cual contribuye a una mejor formación cultural en beneficio no solamente de los jaliscienses, sino de todos los mexicanos. Ese era el anuncio que luego se concretaría con la entrega del premio a finales de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la presencia de Magris, con un gran discurso por acá en nuestra ciudad. Y cambiando de tema, más o menos por esa fecha en que se anunciaba el premio Phil, también se anunciaba que nuestro compañero Francisco Jiménez ganaba un concurso o un importante premio de cortometraje allá en Monterrey. El cortometraje El Gran Líder, dirigido por Francisco Jiménez, es ganador del premio a Mejor Cortometraje Mexicano de Animación en el Festival de Cine de Monterrey. La animación está inspirada en la muerte de Luis Donaldo Colosio. En 10 minutos, narra la historia de una marioneta que fue creada en una fábrica para ser el líder de un pueblo.
Pero ciertos personajes no están de acuerdo con la imposición del dirigente. El director Francisco Jiménez menciona cómo nace la idea de realizar el corto. Luis Donaldo fue solamente un inicio de esta historia. ¿Qué fue importante? Pues yo tenía, serán 8 años cuando pasó esta situación y me marcó mucho políticamente. Creí que iba a haber un gran cambio en el país a raíz de un asesinato de un político que iba a ser nuestro presidente. Sin embargo, no pasó la gran cosa, se puso en su lugar al que seguía en la lista, que era Zedillo, y el país seguía aparentemente su camino. Conocemos pues de que la elección de Zedillo y lo que posteriormente se genera en el año 2000 marca un cambio en la democracia de nuestro país. Solo el 10% de los objetos que se ven en pantalla fueron creados de forma digital. El 90% restante fue construido manualmente. No hay marionetas repetidas. El director de El Gran Líder, Francisco Jiménez, señala que la crítica del cortometraje es hacia el sistema político que ha creado líderes clones. Se vieron desde años pasados que se generó en la política no bien un asunto de mercadotecnia que de política en realidad. Entonces esta es un poco la crítica que yo manejo. Líderes que se generan mediáticamente, que se maquillan, que se hacen casi como si fueran clones, básicamente es lo que yo pienso. Y aquí también se basa una crítica a que quizás estos personajes no son los responsables, sino que son solamente objeto de un sistema. La realización del corto tardó casi un año y tuvo inversión del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Jalisco, así como de IMCINE, además de buscar apoyos en el Departamento de Imagen y Sonido, de Canal 44 e inversión privada, concluyendo con alrededor de $500,000 pesos. El director de El Gran Líder, Francisco Jiménez, señala que este premio del Festival de Cine de Monterrey es una catapulta para proyectarse en otros festivales nacionales e internacionales. Detalla el director y escritor de El Gran Líder lo que expone en el corto. Grupo como de dummies, de maniquís que no tienen ni voz ni voto, de alguna forma están huecos, no tienen ojos, no tienen boca, y están a la merced de lo que se les presenta, básicamente, y responden mediáticamente a lo que se les ofrece frente de ellos. El cortometraje de El Gran Líder de Francisco Jiménez estará presente en las pantallas de Oaxaca y Pátzcuaro, Michoacán. En Guadalajara estará presente en las pantallas de Cinépolis, en el Tour de Cine Francés, durante 9 días a partir del sábado 6 de septiembre. Consultar los horarios en www.tourdecinefrancés.net. El Gran Líder de Francisco Jiménez, premiado en La Sultana del Norte. Tras la pausa revisaremos junto con ustedes parte de lo que fue el debate por la legalización de la mota en Jalisco que propuso el diputado Enrique Velázquez. Trajo expertos internacionales y en un momento más recordaremos a una de ellas que estuvo por acá. No se vayan, regresamos. Continuamos en este resumen anual de Ángulos en que estamos revisando lo más importante que le presentamos en el programa en los meses de septiembre y de octubre. Recordará usted que el diputado Enrique Velázquez abrió el debate respecto a legalizar la marihuana en Jalisco. Y para socializar su propuesta y también para soportarla, trajo a expertos internacionales como el caso de la que vamos a ver a continuación. Raquel Peyraube, desde Uruguay, que fue una de las expertas que lograron que allá en Uruguay se despenalizara toda la cadena de la marihuana, desde la siembra hasta la venta, y que el Estado participara de la misma. Esta fue la experiencia que compartió con nosotros. Amigos de Ángulo, estamos de regreso platicando con la doctora Raquel Peyraube. Ella es una de las asesoras que formaron parte del cuerpo que llevó luego a la ley en Uruguay la legalización o regulación del mercado de la marihuana, del consumo y también de la siembra. Y dejábamos pendiente desde la pausa el asunto de una cosa que es muy importante acá, que se haya dejado escuchar sus voces en México una vez que empieza el debate, que es la industria farmacéutica, que más bien quiere que sí se legalice, pero a través de
mecanismos que tengan que ver con sí, su y industria. dolorosamente hay algunos colegas que vienen investigando científicamente en esto, en el uso del CBD, por ejemplo, que trabajan para la farmaindustria y no quieren que se pueda... la argumentación es muy sencilla. Sale 1/3 el cannabis y los extractos, la industrialización o la producción de extractos a partir de la planta y el cultivo, 1/3 para salud pública y para las personas que quieren comprar estos medicamentos, que es lo que produce la industria, farmaindustria. Son medicamentos caros, no tienen la misma eficacia que la planta misma, no la tienen. ¿Por qué? Porque no tienen la composición que la propia planta, los cannabinoides en el cuerpo humano son sustancias que regulan el equilibrio. En la planta hacen lo mismo. Por ejemplo, algo muy interesante, cuando una planta de cannabis se estresa, produce más THC, que es lo que hace el narcotráfico. A veces crean nuevas genéticas, pero a veces simplemente estresan a las plantas para que produzcan más THC, porque el THC regula el estrés. Por eso se usa para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, o la ansiedad. Entonces, la farmaindustria quiere que se produzca y que se les venda la materia prima, pero después nos va a salir muy caro y nuestros pueblos no tienen por qué pagar sus lucros. O sea, cambiamos de un traficante para otro. No es la idea de Uruguay, nuestra ideología de izquierda tiene que ver con el desarrollo de políticas sociales y que la mayor parte de la población es el principio de justicia social. Y es que todas las personas tengan derecho a acceder a productos de buena calidad, pero no tienen por qué ser caros. Y eso es lo que va a hacer el Estado uruguayo. Y es promover el desarrollo de extractos, pads, cremas, pero hechos con, como lo viene haciendo la industria canábica en Colorado desde hace mucho tiempo, con altos niveles de eficacia, con testing, controles, tiene que estar la posología, los miligramos que tienen que tener, que están descriptos, y sin publicidad. Entonces, la farmaindustria en mi país, lo que sucedió es que en realidad no se manifestaron ellos por su cuenta. Los que están hablando... Los médicos, ¿no? No, los médicos también, pero los médicos poco a poco... es como que se les está cayendo la estantería después de tan abrumadora evidencia. Ahora ya no pueden tapar el sol con un dedo. Pero los médicos están preocupados, de hecho hay algunos que dicen, ¿y ahora qué va a pasar con la farmaindustria? Le digo, a vos lo que te preocupa es que te dejen de pagar los congresos, la cambiada del auto y demás. Claro. Pero a mí me preocupa la población. Pero lo que sí es curioso, tú sabes que cuando estaba este proyecto de ley, la oposición se manifestaba, los presidentes de la Cámara de Farmacias se presentaron a ofrecerse al gobierno como lugares de venta del cannabis recreativo. Por eso se lo incluyó en la ley, fue un golpe estratégico político. Los farmacéuticos, los dueños de la farmacia se ofrecieron y el gobierno dijo, es una forma de neutralizar a la oposición. Y lo aceptaron. Pero los farmacéuticos, que son los que trabajan para la farmaindustria, son los que se oponen a que se vendan las farmacias. O sea, los que hacen las drogas, no los que las venden. Es muy interesante. Y algunos dueños de algunos farmacéuticos que son los que firman, los que tienen la cuestión, toda farmacia tiene que tener un químico farmacéutico que la legitime. Yo puedo tener una farmacia, pero tengo que tener un químico farmacéutico. Entonces, bueno, yo médica en mi país no puedo tener una farmacia por conflicto de intereses, cosa que está muy bien. Pero los farmacéuticos que tienen conflicto de intereses porque trabajan para los laboratorios son los que se están manifestando en contra, cosa que entiendo que es un buen síntoma porque quiere decir que va a ser lucrativo y al Uruguay le va a dejar dinero, como se planteó. Esta ley no solo regula el mercado, la producción y venta, porque el consumo es lícito en Uruguay desde el año 74. Nosotros no despenalizamos nada ahora. Lo que pasa es que para ejercer un derecho, que era consumir, había que cometer un delito, que era comprar o producir. Lo interesante es que quiere decir que les interesa ese mercado, y eso significa que más dinero va a entrar al Estado. Nuestra ley, porque así lo planteamos los que estábamos preocupados por la cuestión social y de salud, obliga al Estado que las ganancias de la venta y producción sean volcadas en prevención, tratamiento y reducción de daños. O sea, no es solamente vamos a vender, también vamos a aumentar la eficacia de modelos preventivos que sí eviten los usos problemáticos o que demuestren ser eficaces y no toda esta tontería de decirle que no las drogas, que nunca funcionó. Cuando Nancy Reagan dijo just say no, tan solo di no, salió Nike y dijo just do it, ve y hazlo. Claro. Y nunca funcionó, pero son políticas muy baratas.
Entonces los estados no tienen que involucrarse con presupuestos orientados a la prevención, educación y los tratamientos, que es la gran omisión de los estados latinoamericanos. Los tratamientos están en manos de terceros, que en general no tienen bases científicas sino religiosas, y el fracaso nunca fue evaluado, decir, ¿y no será que, como se hace con otras enfermedades, si la evolución de esta enfermedad no está dando cierto, ¿no será que no estamos haciendo bien el tratamiento? Acá se asume que el que fracasa es el usuario de drogas, y no que están fracasando los tratamientos porque no son de buena calidad, no son tratamientos de base científica. Entonces, esta ley también obliga a eso, no solo regula el mercado, también obliga al Estado a que no sea omiso en la prevención, en el tratamiento y la reducción de daños. Esa es la parte que en este momento vive México, que es la parte cómoda, porque efectivamente para consumir en este momento yo puedo portar y no tengo ningún problema, no cometo ningún delito, pero ¿de dónde la estoy sacando? Por una parte, ¿no? Y por otra parte, efectivamente, el Estado renuncia tanto en esto como en otras drogas, por cierto, las legales, como el tabaco y el alcohol, a su participación en la parte de la prevención y sobre todo de la formación de consumidores responsables. Exactamente, cosa que ahora Uruguay el gobierno tiene la obligación, y en eso todos los gobiernos han sido igual de omisos, de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, no interesa. Porque además, que nos quede claro, esto no es una cuestión de ideología partidaria, es una cuestión de políticas públicas de Estado. Y de hecho yo he encontrado gente muy lúcida, tanto en partidos conservadores como de izquierda, y gente recalcitrante que no quieren ver la evidencia del fracaso en sectores que se dicen progresistas o llamados progresistas, y en sectores conservadores. En esto por eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de política internacional, una cuestión económica y es una cuestión moral, pero no han tenido bases realmente ni ideológicas ni de ningún tipo para estas prohibiciones, que lo único que han traído es muerte, dolor, fracaso, corrupción, fragilización de los sistemas democráticos y demás. Claro. A pesar de argumentos tan de peso y experiencia de primer nivel que nos compartieron expertos como la que acabamos de ver, pues resulta que en Jalisco no se quiso dar el paso y la iniciativa de Enrique Velázquez, después de una consulta popular, no avanzó para que se discutiera y en todo caso se llevara al Pleno la legalización de la marihuana en Jalisco, particularmente en lo que se refiere a fines médicos y para que se pudiera crecer el número de gramaje que alguien podía portar sin ser castigado por la policía. Vamos a la pausa, después de la pausa hablamos de bicicletas y también de educación especial. No se vaya, ya regresamos en este resumen anual de Ángulos. Continuamos en este resumen anual de Ángulos en que estamos revisando juntos lo más importante de septiembre y de octubre. En septiembre se conmemoraron los 10 primeros años de vida de uno de los proyectos más nobles de un gobierno panista. La vía recreativa, que nació con Emilio González Márquez siendo alcalde y que el día de hoy sigue siendo un proyecto más que exitoso. Casi desde que comenzó, casi los 10 años. Vengo domingo a domingo. El señor Rosendo Cedeño no falta ningún domingo a la vía recreativa. Llega con su familia completa, esposa, hijo, nuera y su nieto Emiliano de meses, quien ya hace el paseo en su carriola. La ciudad el domingo es de los ciudadanos, aunque sea hasta las 2. Se olvida uno de los coches, anda uno en bicicleta muy a gusto y se convive muy bien, es una fiesta. En 10 años, la vía recreativa cambió la forma de convivir, recrearse y de hacer uso de los espacios públicos de los tapatíos. A la distancia de los años, la colombiana Lucy Barriga, a quien le tocó aterrizar el proyecto impulsado desde la Asociación Civil Guadalajara 2020, recuerda que vino a México para replicar en Ciudad Juárez el parque lineal que se lleva a cabo con éxito en Bogotá, Colombia, y que al final fue adoptado por Guadalajara, donde se entendió que era un proyecto de ciudadanos para ciudadanos. La apuesta era muy complicada, no creían que pudiéramos llegar siquiera a traer 1000 usuarios y mucho menos que pudiéramos tomar una vía como Javier Mina, Juárez y Vallarta.
Son 11.7 kilómetros. Ciudad Juárez se cayó fue por eso, porque se convirtió en un programa politizado totalmente. Entonces, eso fue lo que lo acabó. A pesar de que tenía tanto éxito, a pesar de que tenía muy buenos usuarios, que se conectaba con el paso, políticamente no lo dejaron avanzar. Entonces yo creo que la protección del ciudadano y de organizaciones como Guadalajara 2020 son las que han servido que definitivamente la mantengan al margen del tema político. La historia de la vía recreativa inició el 12 de septiembre de 2004 en 11 kilómetros de Guadalajara, con 35,000 usuarios. 10 años después, cuenta con más de 60 kilómetros en 5 municipios de la zona metropolitana. Cada domingo tiene un promedio de 180,000 usuarios. En Guadalajara, más de 400 personas participan en su operación, como Fernando Alvarado, quien señala que ahora falta que los ciudadanos den el siguiente paso para que el parque lineal tenga un uso adecuado. Que moderen la velocidad, vengan en cuestiones de paseo, no es una vía para estar jugando carreras, traigan las precauciones ya de base, que traigan casco, protecciones, y sobre todo que vengan tranquilos. Para Lucy Barriga, la vía recreativa todavía puede crecer y tiene retos por alcanzar. Hoy quisiéramos que la vía recreativa de Guadalajara crezca. Creo que tenemos que irnos a la zona del 8 de julio, todo lo que es el 8 de julio. Creo que tenemos que conectarnos con Chapala, con Ixtlahuacán de los Membrillos. Nos hace falta también conectarnos con el centro de Zapopan. Es el siguiente paso. O sea, es conectar las permanentes con la recreativa, para que la gente tenga la manera de salir de cualquier parte de la ciudad y llegar a la parte donde está la parte recreativa. Excelentes números los que ha reportado la vía recreativa en estos sus 10 primeros años de vida, por supuesto, deseándole que sean muchos, muchos, muchos más para beneficio y gusto de los tapatíos. Y para terminar este resumen anual de Ángulos, le vamos a presentar los 50 años de vida que se celebraron del Centro de Atención Múltiple, con la crónica que nos trajo entonces José Carlos Rodríguez Toral. Hace 50 años, en septiembre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró la primera escuela de educación especial en Jalisco. En ese tiempo, se atendía solamente a niños con síndrome de Down, pero desde hace años, las autoridades educativas decidieron evitar la segregación de los pequeños y unir en las mismas aulas a todos los alumnos que requieren algún tipo de educación especial, ya sea por discapacidad motriz, visual, discapacidad intelectual o con algún problema de aprendizaje. Se han abierto precisamente estos espacios para atender a todos estos niños que presentan alguna discapacidad. Y también nosotros dentro del servicio que prestamos, siempre orientados, ¿verdad?, a incluirlos. Sin embargo, el plantel ha tenido muchos cambios desde su inauguración. Las instalaciones fueron divididas por una barda, justo al centro del patio de recreo, creando dos escuelas diferentes. La de la izquierda es el Centro de Atención Múltiple CAM número 1 y pertenece a una zona escolar distinta a la escuela de la derecha, el CAM número 3, por lo que no existe una vinculación y tienen direcciones distintas. Lo mismo sucede en el turno vespertino. En total, el plantel cincuentenario sirve a 4 escuelas diferentes, con alrededor de 360 alumnos entre las 4. Tonatiuh Velasco tiene 6 años como maestro de educación física en esta escuela y comenta algunas de las satisfacciones de su labor. A veces te topas chicos a lo mejor de 10 años que no saben gatear o no saben dar una maroma, y después de un trabajo constante en equipo, pues junto con los compañeros de trabajo, dices, ya la logró dar, dices, eso es algo satisfactorio, que ya ellos puedan hacer algo que no hacían. El paso del tiempo no ha dejado de hacer mella en las instalaciones. La aparición de un socavón al final del patio es uno de los problemas más evidentes, pero el plantel también requiere mantenimiento en el alumbrado, mobiliario y pintura. Ante la falta de respuesta de las autoridades, son los padres de familia quienes pusieron manos a la obra. Bueno, la importancia es más que nada crear un espacio digno para los niños. O sea, no por ser educación especial, no tienen ellos uno cree que no tienen la capacidad para distinguir lo que es un lugar digno de uno que no, y realmente sí la tienen. Entonces, pues todos los padres así es la forma en que demuestren su amor a sus hijos. O sea, colaborando, apoyándonos y demostrando que se puede hacer más si estamos unidos.
Para conmemorar los 50 años de este plantel y de la educación especial en Jalisco, se preparan actividades a partir de este martes 9, como exposiciones fotográficas, un documental y la colocación de una cápsula del tiempo. En esta cápsula del tiempo, trabajos que realizan los niños, cartas, fotografías y mucho material, ¿verdad?, que quisiéramos, ¿verdad?, que en un transcurso de 10 años se volviera a abrir y que estos alumnos, sus maestros, sus padres de familia, pues vean y conozcan, ¿verdad?, cómo era la educación en este tiempo que estamos viviendo. Hasta aquí la información, deseando que usted esté pasando unas excelentes fiestas decembrinas y que este cierre de ciclo de año esté resultando exitoso y que ya usted vaya pensando en sus propósitos de año nuevo y que vaya viendo como el caminito para realizarlos. Es que nos despedimos de este resumen anual en que le presentamos lo más importante de septiembre y de octubre. Hasta la próxima, pásela muy bien.